Bases para usar correctamente el Doppler. Para empezar, vamos a hablar de qué es el efecto Doppler. El efecto Doppler fue descrito hace ya muchos años por Christian Andreas Doppler y por eso lleva este nombre, y por eso lo correcto es escribir Doppler siempre en mayúscula, porque es el nombre de una persona. Bueno, pues ¿cuál es el efecto que nos describió? Para entenderlo podemos usar un ejemplo que todos nosotros seguimos. Por ejemplo, si estamos andando por la calle y oímos pasar una moto, una ambulancia, un coche, nosotros, sin ver esta moto o este coche, solo oyendo el sonido podemos saber si esta moto se está acercando o se está alejando a nosotros. ¿Y esto por qué es? Pues porque, como cualquier objeto que emite un ruido, hay unas ondas, las ondas del sonido se acercan o se alejan de este objeto y nos llegan hasta nosotros. Si esta moto se está acercando a nosotros, estas ondas, las ondas que emite, el ruido que emite esta moto, nos llegan más rápido que no si se está alejando de nosotros. Esta persona que está más cerca de la moto, estas ondas le llegan más ondas por minuto, o sea, le llegan más cerca, llega antes estas ondas. Y en cambio esta persona de la cual la moto se está alejando, le llegan las ondas del sonido de otra forma. Y por lo tanto nosotros, con nuestro oído, sin tener conocimientos, ya solo oyendo la moto podemos saber si esta moto se está acercando o alejando usando este efecto Doppler. Y esto, aprovechando esta ley física, se incorporó en los ecógrafos para poder entender el movimiento de objetos. Sobre todo el Doppler se aplica para entender el movimiento de la sangre. Si en lugar de una moto tenemos la sangre, los hematíes que se están moviendo en una dirección, y aquí tenemos el ecógrafo puede saber, usando el efecto Doppler, si estos hematíes se están acercando a él o alejando de él. Cuando los hematíes van en esta dirección, estas ondas se acercan al ecógrafo y el ecógrafo puede medir que estas ondas tienen unas características diferentes a si tuviéramos el transductor aquí, que se estarían alejando. Si estos hematíes van aún más rápido, veis, las ondas tienen un patrón diferente, hay más ondas por minuto, y por lo tanto el ecógrafo puede saber no solo la dirección, no solo si los hematíes se acercan o se alejan, sino a qué velocidad, porque viendo la frecuencia que le llega de ondas, el ecógrafo mide unas ondas y ve cómo estas ondas le retornan, puede saber a qué velocidad están yendo estos hematíes. Y esto es principalmente lo que mide el Doppler. El Doppler mira si la sangre se acerca y a qué velocidad se están moviendo estos hematíes. Esta es la principal información que nos va a dar. Pues vamos a ver a nivel técnico cómo tenemos que usar este Doppler, cómo optimizar el Doppler color. Sabéis que el Doppler tiene dos modalidades, en color y después la onda en espectral. Pues la principal característica es la dirección. La dirección nos la va a marcar en el ecógrafo, siempre vamos a tener un mapa, ¿no?, que nos va a decir en rojo y azul. Y normalmente el rojo es el que se acerca al ecógrafo y el azul es el que se aleja, pero bueno, esto nosotros lo podemos cambiar, es una codificación estándar. Aquí en este caso, en este vaso, son las arterias umbilicales que se están acercando a nosotros y las venas que se alejan de nosotros. Para eso es muy importante el ángulo. Si aquí tenemos las arterias umbilicales, para poder ver esta dirección es importante que o se acerque o se aleja. Si la moto ni se acerca ni se aleja, sino que pasa, pero nos pasa por delante, es mucho más difícil saber o discriminar hacia qué dirección está. Realmente necesitamos tener los hematíes enfocados hacia nosotros y saber si se están acercando o si se están alejando. Si están pasando así por delante, al ecógrafo le cuesta mucho. De hecho, veis aquí este vaso que tendría que pasar por aquí no está ni codificando en color, porque el ecógrafo no acaba de tener claro si se le está acercando o si se le está alejando. Otro punto importante es la velocidad. Hemos dicho que el Doppler en realidad nos está codificando velocidad. Cuando ponemos el color, tenemos que intentar buscar una cosa como esta, ¿no?, que se vea rojo y azul.
En cambio, si nosotros podemos marcarle al ecógrafo la PRF, qué velocidad queremos, ¿no? Que es lo que se marca, nosotros podemos modificar la PRF y es lo que se marca aquí. Podemos marcar la PRF alrededor de 40-50 o alrededor de 20-30 o podemos ponerle la velocidad que nos parezca. Aquí le estamos diciendo al ecógrafo cuáles son las velocidades más o menos que necesitamos que nos codifique. Si necesitamos que nos codifique velocidades de alrededor de 40-50, que son más o menos las que vamos a necesitar para la arteria vena umbilical, estas velocidades que le estamos marcando nos las marca con unos colores muy bonitos. Si por el contrario le marcamos velocidades muy bajas, ves aquí la vena aún, pero la arteria nos sale con estos puntos brillantes de color como amarillo que no sabemos ni si se acerca ni si se aleja. Esto es el efecto de aliasing, que es que cuando nosotros el ecógrafo le estamos marcando, mira, márcanos velocidades de alrededor de 20-30, pero tenemos un vaso que va a velocidades mucho más altas, el ecógrafo ya se confunde porque no está preparado para recibir estas velocidades tan altas y nos da este punto brillante. Esta no es la forma correcta de codificar el Doppler. El Doppler tenemos que adaptar el vaso que nosotros, ahora vamos a mirar la umbilical o vamos a mirar la cerebral, pues nosotros debemos saber más o menos las velocidades a las que se mueven estos vasos y indicarle al ecógrafo más o menos qué rango de color tiene que ser para ajustarlo y poner una buena imagen en color. Típicamente, todas las velocidades de dentro del corazón, de 4 cámaras o de arteria pulmonar, van a ser velocidades muy altas, de 80-100. Las uterinas, que es un vaso materno que va a mucha velocidad también, velocidades de 80-100. El ductus venoso también es un vaso que tiene velocidades alrededor de 70-80. Todos estos vasos, velocidades altas. A veces el ecógrafo no es ponerle la PRF, sino que puedes marcarle alto, bajo o medio, ¿no? Pues aquí serían velocidades altas. En cambio, umbilical y cerebral media son velocidades más bajas, alrededor de 50-60. La cerebral media depende de la gestacional, hay las gestacionales más precoces, que es la velocidad es de 20-50. Y la vena umbilical son velocidades aún más bajas, alrededor de 20-30. Por lo tanto, es importante adaptar la PRF, la velocidad del Doppler, indicarle al ecógrafo qué vaso estamos viendo y adaptar la velocidad de este ecógrafo. Otro punto importante, la ganancia. Aquí, este es un ejemplo de ganancia muy alta. La ganancia es qué cantidad de color tenemos. Si le damos mucha ganancia al ecógrafo, es como la ganancia en 2D, que si ponemos mucha ganancia lo vemos muy gris, y si le ponemos poca ganancia lo vemos menos gris. Si ponemos demasiada ganancia veremos toda la pantalla gris, no entenderíamos nada. Pues aquí lo mismo. Si le ponemos mucha ganancia, básicamente no vemos nada, porque todo nos codifica color. Hay que ajustar, si hace falta, hay demasiada ganancia, ajustarla para poder ver bien los vasos. Muy bien, pues ya una vez hemos optimizado el Doppler color, podemos cuantificar en una onda este Doppler color y marcarlo en un espectro de onda. ¿Y cómo vamos a hacer esto de forma óptima? Pues lo más importante es lo que hemos comentado, el ángulo. Para poder que el ecógrafo nos codifique bien, el vaso tiene que o acercarse o alejarse a nosotros. Si el vaso está puesto en transversal, no lo va a codificar bien. Aquí tenemos un ejemplo de una arteria umbilical que se está acercando a nosotros y por lo tanto la onda que nos da es correcta. Si nosotros aquí tenemos un vaso que lo veis en grises, está pasándonos por delante, de hecho ya ni codifica en color, el ecógrafo se hace un lío mirar, nos da una onda positiva y una onda negativa, no sabe si se acerca, si se aleja, nos da una onda, algo, pero no es una óptima, porque el ecógrafo, veis, aquí es el gain y ya nos marca con una línea lo que él quiere. Quiere que le digamos si esto va hacia aquí o si va hacia allí. Si nos pasa por delante, no lo va a codificar. Por lo tanto, fundamental para cualquier evaluación Doppler un buen ángulo. Idealmente menos de 30, pero si puede ser 0, mejor. Cuanto mejor sea el ángulo, mejor va a ser la señal Doppler que vamos a tener. Después también hay que adaptar el tamaño de la muestra. Aquí se dice que el tamaño de la muestra tiene que ser similar al tamaño del vaso que vamos a codificar. Esta es una arteria umbilical y más o menos el tamaño de muestra es así. Si le ponemos un tamaño de muestra demasiado grande, lo que nos va a pasar es que en el espectro de la onda vamos a tener la umbilical y otras cosas que pasaban por allí y por lo tanto va a ser una onda más sucia. Esto no lo debemos hacer, debemos ajustar bien el tamaño de la muestra.
Otro punto importante, lo que la PRF, la velocidad. Igual que con el Doppler color, aquí también es importante. Aquí tenemos una arteria umbilical que más o menos tiene unas velocidades de 50. Si la PRF está alrededor de 20, ¿qué va a pasar? Pues aquí tenemos la línea de base y claro, es que no cabe, la onda tiene velocidades pico más altas, no cabe y se corta y la vemos por debajo. No es una buena manera de codificar. El extremo contrario, velocidades, la umbilical va a unos 50 y en cambio aquí estamos desaprovechando información. Le estamos poniendo la PRF alrededor de 160. Hombre, una onda nos da, pero es muy pequeña aquí. Para cuantificar vamos a ser muy imprecisos. Todo este espacio está desaprovechado. Hombre, pues ajustalo bien. Pon velocidades pico de 50 a 60 y ahora vemos la onda grande, bien, no se nos corta y no desaprovechamos espacio. Es la manera óptima para poder cuantificar de forma correcta la arteria. Otro punto importante, la línea de base. Pues lo mismo, si ponemos la línea de, estamos codificando una onda que tiene una umbilical, una velocidad positiva, todo este espacio de aquí lo estamos desaprovechando. Bajemos la línea de base y pongamos la onda bien grande, bien bonita, que nos quepa bien y la podemos medir de forma precisa sin que se corten las puntas. Otro punto importante, la ganancia. Igual que hemos dicho con la ganancia a color, si ponemos demasiada ganancia, veis, hombre, sí que vemos, por aquí la cerebral media, esto es una cerebral media, pero tenemos mucho ruido de fondo. Al contrario, bajamos mucho la ganancia porque tenemos mucho, entonces aquí apenas, hombre, se intuye por aquí la vena, pero apenas a la arteria, pero apenas la vemos. Pongamos la ganancia de forma correcta. El fondo vea negro, la onda blanca, que se delimite bien para que la podamos medir de forma precisa. Por lo tanto, ajustar la ganancia del color. Otro punto importante, la onda de barrido. Aquí estamos poniendo la umbilical y apenas vemos dos ondas. Sabemos que para poder medir de forma correcta una onda deberemos ver al menos 3 ondas iguales. Aquí apenas vemos 3 ondas. Por lo tanto, bueno, venga, vamos a poner más. Aquí tenemos tantas ondas que vamos a ser poco precisos para medir, sobre todo si queremos medir periodos de tiempo. Aquí hay demasiadas ondas, pongámoslo bien, ¿no? Que podamos medir 3 ondas similares bien y que nos sobren un par de ondas. Esto es lo ideal, ni pocas ondas ni demasiadas ondas. Ajustarlo a la frecuencia cardíaca y al barrido de forma correcta. Y otro punto importante, el filtro. El filtro normalmente de base ya lo tenemos aquí, ¿veis? Aquí, que la base es negra, porque tenemos el filtro bastante hondo. De hecho, aquí casi parece que o haya poca diástole. Esto en algunos casos, si el filtro estuviera muy, muy bajo, incluso podríamos pensar que una umbilical tiene flujo ausente. Y en cambio, quitamos este filtro de aquí y vemos bien, ¿no? Vemos bien toda la diástole. El filtro a veces es útil tenerlo alto cuando hacemos ecocardiografía, porque en ecocardiografía queremos ver bien velocidades muy altas. El corazón, la aorta, la pulmonar tienen velocidades a veces de hasta 100 y si ponemos el filtro alto nos quita el ruido de fondo porque coge, claro, al codificar velocidades altas nos puede coger mucho ruido de fondo y deben tener un filtro un poquito alto para ver bien velocidades altas. Y además nos da igual si hay diástole o no hay diástole. Pero en el Doppler básico umbilical cerebral, que nos interesa ver bien si hay diástole o no, es importante tener el filtro bajo, para que no nos dé estas imágenes. Bueno, muy bien, y ahora si hemos aprendido ya bien cómo codificar de forma correcta el color y cómo codificar de forma correcta el espectro de la onda, vamos a ver cómo cuantificar, ¿no?, estas ondas. Lo primero para entender la cuantificación o la evaluación es entender que hay diferentes tipos de ondas. Ya podemos hacer una evaluación cualitativa. Cuando es una arteria tenemos estas picos de onda sistólica y diastólica. ¿Por qué? Pues porque una arteria se afecta por el movimiento del corazón. Cuando el corazón está en sístole, cuando bombea la sangre, la arteria, ¡pum!, va más la sangre dentro de la arteria avanza más rápido, y cuando el corazón no está bombeando, está en diástole, va más lento. Rápido, lento, rápido, lento. El corazón bombea, el corazón está relajado, el corazón bombea, el corazón está relajado. En cambio, una vena en principio no se afecta por el latido del corazón y por lo tanto tiene que ser una línea recta. Hay una excepción que son las venas precordiales, que son sobre todo el ductus venoso. Son venas que están muy cerca del corazón, y aunque sean venas, como están muy cerca del corazón,
corazón, el latido cardíaco de forma retrógrado se está reflejando en esta onda. El ductus venoso realmente está muy cerca de la aurícula y por lo tanto, por ejemplo, cuando la aurícula se contrae, tenemos esta muesca, porque la aurícula se está contrayendo y ¡pum!, hace que la sangre no vaya tan rápido. Y por lo tanto, vemos esta onda pulsátil porque refleja de forma retrógrada el movimiento del corazón. Esto es una excepción, es un flujo venoso pero que pulsa. Muy bien, ¿y cómo vamos a poder valorar esta diástole? Pues en realidad lo que estamos intentando valorar con el Doppler, sobre todo tanto de umbilical como de cerebral, que es lo importante en el retraso de crecimiento, es ver la resistencia de este vaso. Aquí tenemos un ejemplo de un vaso sanguíneo que primero tiene un calibre amplio y después, por ejemplo, aquí se está reduciendo. Esto sería, por ejemplo, en una placenta normal los vasos sanguíneos son grandes, bonitos. En un retraso de crecimiento el vaso sanguíneo es más estrecho porque hay más resistencia placentaria, es como si el vaso fuera más estrecho. Pues cuando el vaso tiene un calibre correcto, la sangre por aquí circula perfectamente y tenemos una onda preciosa. ¿Qué pasa si este vaso sanguíneo es más estrecho? Pues aquí tenemos un número de hematíes que son los que son. Los hematíes, la densidad de la sangre es la que es. Pero ¿qué pasa si estos hematíes que están por aquí circulando perfectamente tienen que pasar todos los mismos números de hematíes por este diámetro más rápido? Bueno, pues que es que van a tener que pasar más rápido en sístole porque es que no les queda más. O sea, aquí hay 10 hematíes, pues esos 10 hematíes tienen que pasar por aquí. Pues en sístole van a pasar más rápido y en diástole, como nadie los va a empujar, se chocan entre ellos, van a pasar más lentos. Hay un decalaje entre la sístole y la diástole. Aquí la velocidad pico en sístole y diástole hay menos diferencia y en cambio aquí en sístole pasan más rápido y en diástole pasan más lento. Y típicamente lo que vemos es que la diferencia entre sístole y diástole es más grande. Hay un aumento de la pulsatilidad de este vaso. Incluso si el vaso se hace incluso más estrecho, puede llegar a pasar que en diástole incluso hay tanto hematíe que chocan entre ellos y no pueden pasar, no avanzan ni adelante ni atrás. Y por lo tanto hay una ausencia de flujo al final de la diástole. Y si el vaso ya es muy estrechito, incluso en diástole hay tanto hematíe que es que no caben aquí los hematíes y cuando el corazón empuja pasan, pero cuando el corazón no está bombeando los hematíes incluso se van para atrás porque no caben y por lo tanto tenemos aquí una reversión de flujo en la diástole. Por lo tanto, cuando hay un aumento de resistencia el vaso se vuelve más estrecho, primero tenemos un aumento de pulsatilidad, después incluso hay una ausencia en el final de la diástole o hay una reversión al final de la diástole. ¿Y qué pasa al contrario? Aquí tenemos el ejemplo típico de la vasodilatación cerebral en la cerebral media. En una cerebral media, en un feto que no está vasodilatado, hay un vaso más bien estrecho, con una velocidad pico y diastólica y sistólica con una pulsatilidad importante, se parece bastante a esta. ¿Y qué pasa si hay una vasodilatación cerebral? Pues aquí los hematíes estaban pasando con bastante diferencia entre sístole y diástole y aquí dicen, bueno, aquí no hay ninguna prisa, aquí los hematíes se remansan. Y sobre todo lo que vemos es que a nivel de diástole los hematíes pasan perfectamente, no tienen ningún problema y en sístole la velocidad aumenta un poquito, pero sobre todo en diástole los hematíes pueden circular perfectamente y lo que vemos es una disminución del índice de pulsatilidad. La pulsatilidad, la diferencia entre sístole y diástole es más baja. ¿Y esto cómo lo cuantificamos? Pues con lo que estaba hablando todo el rato, el índice de pulsatilidad. Inicialmente se había hablado del índice de resistencia, pero este índice tiene un problema, que es que en el denominador tiene la sístole, la velocidad sistólica, y en algunos casos podía llegar a ser negativo. Entonces se cambió al índice de pulsatilidad, que es la velocidad pico sistólica y diastólica dividido por la velocidad media. Entonces, si la velocidad, lo que nos cuantifica es la velocidad sistólica, la velocidad diastólica hace la resta y lo divide por la velocidad media. Por lo tanto, si volvemos para atrás, en la velocidad diastólica, cuando hay un aumento de pulsatilidad, cuando hay una diferencia más grande entre la velocidad sistólica y diastólica, el índice de pulsatilidad aumenta, y cuando la diferencia es menos clara, el índice de pulsatilidad disminuye.
Y ya solo para acabar, comentar brevemente qué es el Power Doppler. Pues el Power Doppler es esto que en los ecógrafos normalmente se codifica en color. Aquí, como veis, ya no codifica rojo y azul, porque aquí, en lugar de ver la velocidad, o sea, en lugar de ver si la onda se acerca o se aleja, en lugar de ver la dirección, lo que hace es cuantificar la amplitud, la cantidad, en lugar de ver velocidad, de cantidad de sangre. Y porque lo que está valorando no es cuántas ondas llegan, sino la amplitud de la señal. Y por lo tanto, normalmente no nos va a dar enfermedad, no nos va a cuantificar velocidad, pero sí que nos da cantidad de sangre y es muy útil para ver flujos que van con velocidades muy bajas, y se usa típicamente para detectar flujos. Este es el típico ejemplo que en medicina fetal se puede usar. Por ejemplo, aquí tenemos para valorar si hay arteria renal o no. Aquí no quedaba claro si había riñón o no. Podemos el Doppler, porque la velocidad Doppler es muy baja, ponemos el Power Doppler y vemos, codifica velocidades muy bajas y vemos que sí nos codifica. Y después también en investigación puede ser útil para cuantificar cantidad de sangre, usando una cosa que se llama Fractional Moving Blood Volume. Podemos cuantificar cuánta sangre va a ese tejido, haciendo un análisis offline, pero esto es sobre todo a nivel de investigación. Y esto era todo, muchas gracias.